Lumen Gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia. Capítulo 1. El misterio de la Iglesia. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la unidad completa en Cristo. Número 2. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó. Antes bien, les dispensó siempre los auxilios para la salvación en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos el Padre antes de todos los siglos los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu, y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Número 3. Vino por tanto el Hijo, enviado por el Padre, quien nos eligió en él antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en él todas las cosas. Así pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia, o reino de Cristo, presente actualmente en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado, y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y al mismo tiempo, la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Número 4. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna, por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. Guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. En efecto, el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Y así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 5. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo.
La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo, esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega. Los milagros de Jesús a su vez confirman que el reino ya llegó a la tierra. Si expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Mas, como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y sacerdote para siempre, y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Número 6. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la Iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, las cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas. Así, la Iglesia es un redil, cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey, de la que el mismo Dios se profetizó pastor, y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son no obstante guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es labranza o arada de Dios. En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de judíos y gentiles. El celestial agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos que somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y sin Él nada podemos hacer. A veces también la Iglesia es designada como edificación de Dios. El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre este fundamento, los apóstoles levantan la Iglesia, y de Él recibe esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios, en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios entre los hombres, y sobre todo, templo santo, que los santos padres celebran como representado en los templos de piedra, y la liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Efectivamente, en este mundo servimos cual piedras vivas para edificarla. San Juan contempla esta ciudad santa bajando en la renovación del mundo de junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo. La Iglesia, llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la alimenta y la cuida. A ella, libre de toda mancha, la quiso unir así y sumisa por el amor y la fidelidad, y en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia. Sin embargo, mientras la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor, se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios, hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Número 7. El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida así, redimió al hombre venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus hermanos, congregados entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándole su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos a Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo. Con Él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte,
Mas si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese cuerpo, y cada uno es miembro del otro. Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman no obstante un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos. El mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás. O si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen de Dios invisible y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las cosas. Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra, y con su eminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a Él, hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos. Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con Él, muertos y resucitados con Él, hasta que con Él reinemos. Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él a fin de ser glorificados con Él. Por Él, todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece en aumento divino. Él mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de Él, nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación, de modo que, viviendo la verdad en caridad, crezcamos por todos los medios en Él, que es nuestra cabeza. Y para que nos renováramos incesantemente en Él, nos concedió participar de su Espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Cristo, en verdad, ama a la Iglesia como a su esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido que ama a su esposa como a su propio cuerpo. A su vez, la Iglesia le está sometida como a su cabeza, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colma de bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud, para que ella tienda y consiga toda la plenitud de Dios. Número 8. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara por una notable analogía al misterio del Verbo encarnado. Pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución,
De igual modo, la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y por nosotros se hizo pobre siendo rico. Así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos.